El siguiente programa está patrocinado por los amigos y patrocinantes de Ministerios Antorchas de Poder. Ahora con Pastora Marilia Balas. La oración es más transmitida que enseñada. Entonces, para que una persona aprenda a orar, es necesario que pase tiempo con una persona que sabe orar. Y yo sé que muchas personas no saben orar, por eso no tienen poder. Si quieres la predicación de hoy, contáctanos a 714-409-7467 o a topchurch300gmail.com o envía su pedido a Antorchas de Poder, P.O. Box 70396, Riverside, California 92513. De la escuela profética de la iglesia. Vamos a ir a Lucas 11 y vamos a hablar sobre los 3 niveles de vivir un cristiano. Son 3 niveles de vivir el evangelio y le vamos a decir 3 niveles de poder del cristiano. Y estamos viendo el primer nivel, dice en el libro de Lucas 11, estamos viendo los niveles de oración. Dice Lucas 11, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y el Señor le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y luego dice verso 5. Ahora, en el capítulo 11 del verso 5, no dice que el Señor haya terminado de dar la enseñanza. Una de las cosas que tenemos que entender, que dice la Biblia, que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Entonces, una de las cosas que todo líder debe de enseñar a sus discípulos es a orar. Amén. Yo sé que eso no se acostumbra, pero la realidad es que la enseñanza de la oración sí existe, pero la oración es más transmitida que enseñada. Entonces, para que una persona aprenda a orar, es necesario que pase tiempo con una persona que sabe orar. Entonces, yo sé que muchas personas no saben orar, por eso no tienen poder. Amén. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es comunicación con Dios, es hablar con Dios. Y es bien importante que todos los cristianos oren. Eso no es que le toca al pastor, o que solamente las mujeres tienen que orar. Yo creo con todo mi corazón que nuestro enemigo Satanás, su poder de él emana en la mentira. El poder de Satanás emana de la mentira. De hecho, la Biblia dice que él es padre de toda mentira. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdad, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y ese de conocer no está hablando de que nomás saberlo, sino que experimentarlo, vivirlo, comérselo y tener una comunión diaria con esa verdad. Amén. Entonces dice aquí que los discípulos le dijeron: enséñanos a orar, como los discípulos de Juan le enseñaron, como Juan le enseñó a sus discípulos. Entonces el rol, el trabajo de un líder, de un verdadero líder de Dios, cuando camina con sus discípulos, es enseñarles a orar. Pero nosotros también tenemos que ser ejemplo de oración para aquellas personas que nos están viendo, porque muchas veces las personas no quieren orar porque no miran el poder que existe detrás de la oración. Entonces, cuando una persona ora, pero nomás ora porque le dieron el micrófono, no tiene poder. Porque la verdadera oración está detrás del lugar santísimo, y es en nuestra recámara. Amén. Pero dice la Biblia que lo que nosotros hagamos en lo oculto, el Padre lo va a recompensar en lo público. Amén. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una vida diaria de oración, y a través de esa vida diaria de oración la gente va a poder ver el poder y lo va a motivar a que ellos también anhelen y deseen orar. Y por eso era que los discípulos miraban la vida de oración de Jesús, miraban el resultado de la vida de oración de Jesús, y luego le dijeron: enséñanos a orar, como los discípulos le enseñaron a orar. Yo creo con todo mi corazón, o escuché a un pastor hacer un statement, un pastor que Dios lo usa mucho poderosamente con milagros y prodigios, y él dijo esta palabra, dijo:
minutos con el hombre, dice, pero horas en la presencia de Dios. Y es cierto, una de las cosas que me dijo el Señor, eso es verdad, que si nosotros pasamos horas en la presencia del Padre, vamos a poder pasar minutos liberando y sanando a las personas, porque va a emanar virtud de lo que agarramos en la presencia de la esencia de Dios. Y yo lo he visto, que las horas de oración que yo he pasado, la diferencia después de esas horas de oración, entonces venimos a ver que hay sanidad, que hay liberación en las personas. Ahora, el primer nivel de la oración es simplemente la oración personal. Es el primer. Y lo vemos aquí Jesús enseñándoselo a sus discípulos y les dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y vemos la oración del Padre nuestro. Ahora, sabemos que la Biblia dice que cuando oremos, dice que no seamos como los hipócritas. Y déjenme explicarle un poquito eso. No me pierdan allí el libro de Lucas 11. Ok, manténganmelo allí. Porque antes de saber orar, vamos a entender cómo no debemos de orar. Amén. En el libro de Mateo 6 dice allí: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué significa la palabra hipócrita? Y déjeme decirle que la primera cosa que usted tiene que saber cuando usted va a ser enseñado o entrenado es no ofenderse. Las personas que fácilmente se ofenden no tienen carácter de discípulo. La palabra discípulo significa disciplinado para seguir. Y todos tenemos que tener esa disciplina y no ofendernos cuando nos corrigen, sino conocer que la corrección es buena para nosotros. Amén. Y dice allí que Jesús les dice que no oren como los hipócritas. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Hipócrita se le decía a las personas en aquel tiempo que eran artistas. Acuérdense que para entretener a los reyes en aquel tiempo se usaban máscaras, se usaban grandes teatros, y al actor no se le llamaba actor, se le llamaba hipócrita. Y de ahí viene la palabra hipócrita. Amén. Entonces dice aquí la Biblia, sinceramente dice: y cuando oréis, no seas como los actores. ¿Sí estamos? A ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. Entonces, las personas que les gusta orar para que los miren, están orando hipócritamente. ¿Y por qué? Porque la oración nace de un corazón sincero. Amén. De un corazón que tiene deseo de tener una comunión con el Padre. Entonces luego dice allí, lo primero, tengo que tener el corazón correcto. 2, dice: en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu recámara, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre te recompensará en lo público. 7. Y al orar, ¿qué dice? Otra cosa que no debes de hacer: no repetís o no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Muchas veces, amantísimo, excelentísimo Padre, Dios quiere que seamos sinceros y que le hablemos normal, como nosotros hablamos. Algo que mi mamá, a mí me gusta hablar mucho con mi mamá, y hoy está hablando con ella. Y usted sabe que la mamá siempre le da consejo a uno, aunque uno sea pastor. Y me dice mi mamá: 2 cosas demanda de ti Dios, me dijo. Una, que seas fiel. Una, me dice, pero la otra, que seas tú misma, que seas auténtica. Y eso ya me lo había dicho el Señor, pero fue como que Dios me lo volviera a decir. Tenemos que ser auténticos. Usted va a orar como Dios le ponga a usted. Va a usar sus palabras, amén, pero va a meter su corazón para que sea un corazón verdaderamente sincero, amén. Y luego dice
que no oremos con mucha palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes de que lo pidáis. Ahora, la oración del Padre Nuestro no es una oración repetida, como la gente la agarra: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y pues están repitiendo. Eso no quiere decir el Padre Nuestro. Jesús les dio el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es un, ¿cómo se llama? Es como una pequeña plataforma que le va a enseñar a usted cómo orar. Y cada parte de esa oración trae una revelación. Usted sabe que la revelación es distinto que la información. Revelación es una cosa, información es otra. La revelación tiene poder. La revelación no está en la cabeza, está en el corazón. Y la información se quedó en la cabeza. Entonces yo sé que lo que yo le estoy dando es información, pero esa información se tiene que convertir en revelación cuando usted tiene una relación con Dios y puede bajar al corazón y se hace parte de una vida real para usted. Eso es revelación. ¿Sí estamos? Entonces dice aquí, lo primero que viene, la revelación de la paternidad de Dios. Usted no puede acercarse a Dios para obtener poder de Él si usted se acerca con una mentalidad de esclavo. Tiene que tener una relación con Dios y conocerlo. De hecho, lo que Dios quiere es que siempre lo busquemos para conocerlo más cada día. Entonces, nosotros debemos de llegar a conocer quién es Dios, que Él es mi Padre. Usted sabe que la mayoría de personas están huérfanas. Y porque están huérfanas, se apegan a una persona, se apegan a un líder, quieren quedar bien con el líder, piensan que la aprobación del líder es la aprobación de Dios. Y a veces muchos líderes pueden estar mal. Y nosotros tenemos que buscar la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces Dios nos va a decir cosas que nosotros hagamos, que tal vez no están de acuerdo con las que nos enseñó el liderazgo, pero tampoco podemos entrar en rebeldía porque a Dios no le gusta eso. Pero sí podemos orar a Dios para que le ilumine los ojos del entendimiento a los líderes. Recuerdo cuando había el tiempo, cuando yo era muy pequeña, donde se enseñaba que la televisión era del diablo porque era la caja del diablo. También se enseñó que la guitarra no era de Dios, la eléctrica. El bajo tampoco, la batería era algo satánico. Y ahora todas las iglesias tienen un bajo, tienen una guitarra, tienen una batería. ¿Y qué le digo? ¿Qué? ¿Se convirtió la batería? ¿Ahora la batería es de Dios? ¿Qué sucedió? Hubo un rompimiento de una mentalidad que estaba mal. Estamos. Pero ¿quién tenía la mentalidad? Eran los líderes. Ahora, ¿qué le hace suponer que todavía nos falta romper más esquemas? Hubo un tiempo donde no permitían que la mujer predicara. Decían: la mujer no predica porque la mujer, como dice Pablo, que no permito que ninguna mujer me enseñe. Y no estábamos predicando las mujeres. Pero Dios nos dio el entendimiento. Y recuerdo que en el tiempo que a mí el Señor me llamó a predicar, no me permitían predicar en el ministerio. Hasta después de 12 años le vino el entendimiento a los pastores que estaba correcto. Pero yo no me podía esperar 12 años. El Señor me dijo: ok, no puedes predicar allí, pero está la lavandería donde puedes ir a predicar, está la calle donde puedes predicar, está las barras donde puedes ir a predicar, está los hospitales donde puedes ir a predicar. Y todos esos lugares yo fui a predicar el evangelio antes de pararme en un púlpito. Y después Dios me dio lugar en un púlpito y mis pastores ni siquiera se daban cuenta. Pero algo que el Señor me mostró, me dijo: el dinero que te den, la ofrenda que te den, llévala y dásela a tus pastores. ¿Por qué? Porque necesitaba la cobertura de ellos. Amén. Entonces es importante saber cómo trabaja Dios. Y muchas veces Dios nos va a decir cómo movernos, qué hacer. Él nos da la gracia, la sabiduría. Amén. Y luego pues la paternidad es muy importante. Conocer nuestro Padre, conocer que Dios es nuestro Padre, que el respaldo viene de Él, que Él está con nosotros. Amén. Y luego dice Padre nuestro, habla de la revelación de la paternidad. Usted sabe que mucha gente no se quiere sujetar. ¿Por qué? No tiene un papá. Porque Dios no es papá de ellos. Y por eso, usted sabe que el hijo siempre va a hacer lo que dice el padre. Amén. Y nosotros, la mayoría de personas,
que conocen y tienen identidad de la paternidad se van a sujetar. No van a necesitar uno manipularlos, no van a necesitar uno empujarlos, tienen se van a sujetar. Amén. Y luego dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Habla de la santificación, es una revelación. Danos hoy el pan nuestro. Y dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, no nos metas en tentación. Entonces, la oración, esta oración, este tipo de oración está encerrado en mis necesidades. ¿Sí me está entendiendo? Está encerrado en mí. La oración, la primera oración íntima está encerrado en mí, en Dios y yo. Ese es el encierro. Pero el segundo nivel de oración, y lo tenemos en el verso 5, ahí mismo en el libro de Lucas 11, dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel le responde desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. 8, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. El segundo nivel de la oración es el nivel de intercesión. Hay personas que dicen, yo no me quiero meter a intercesión. Desde el momento que usted está orando por sus hijos, por su esposo, por su familia, usted entró en intercesión. Amén. Y el nivel de intercesión es un nivel distinto al nivel de oración. Muchas veces nosotros decimos, pero si he estado orando por esta persona por 2 años. Si yo cuando oraba por lo mío, el Señor me lo daba rápido. Pero he estado orando por esta persona 2 años y no veo nada. Amén. Y lo que sucede es que Dios, el método del liderazgo de Dios es un método de guianza. Dios guía. Satanás empuja y manipula, pero Dios no. Entonces Dios no va a manipular a nadie para que lo acepte. Y lo que Dios hace es permitir ciertas circunstancias para que esa persona pueda venir a los pies del Señor y tener la oportunidad de convertirse. ¿Estamos? El esposo de una de las hermanitas que acaba de venir ahorita con nosotros se acaba de convertir. Pero ¿cuántos años hemos estado orando por el hermano? 20 años estuvo orando. Y hace 8 años, como hace 8 años, el Señor nos dio una palabra profética en la oración y nos dijo, Él va a venir a mis pies. Y cuando Él venga va a ser por una circunstancia bien difícil. Y pues ahorita ha estado Él en una circunstancia bien difícil y aceptó al Señor Jesús. Y ahora que aceptó al Señor Jesús, hemos estado viendo un cambio en la vida de Él. Hay paz. El Señor lo está sanando de las enfermedades. Entonces muchas veces Dios permite ciertas circunstancias. No es que Dios las provoque, Dios las permite. Porque déjeme decirle, Dios no es malo. Hay gente que dice, si no sirvo a Dios, Dios me va a castigar. Eso no es cierto. Dios no castiga. Hay personas que me han preguntado, ¿y si Dios es bueno, por qué permite que la gente se muera? ¿Por qué permite que los niños los violen? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué Dios hizo el infierno? Me dicen. ¿Sabes que Dios no hizo el infierno? Dios no hizo el infierno. El infierno es un lugar donde Satanás mora y Dios removió su poder y su esencia de allí y permitió que Satanás haga lo que quiera con su reino. Entonces todas las personas que quieran seguir a Satanás van a ir allí. Pero Dios no hizo el infierno. Él no dijo, ay, voy a planear cómo hacer que la gente sienta dolor. No. Porque todo lo bueno viene de Dios. Dice la Biblia que Él es toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Entonces Dios es bondad, Dios es bondad. Y Dios no puede hacer maldad. Dice la Biblia que Él hace llover sobre buenos y malos, que sale el sol sobre buenos y malos. Déjeme preguntarle, ¿es bueno el sol? Sí es bueno. Y sale sobre buenos y malos.
¿Es buena la lluvia? Sí, es buena. Y sale sobre buenos y malos. Y Dios hace llover y que salga el sol. A todos nos sale el sol. ¿Estamos? Qué bonito fuera que a los malos no les saliera el sol. O no les lloviera. Pero a todos nos llueve, ¿verdad? Imagínense una nube allí. Bueno, mi imaginación, disculpe. Entonces, en la parte de la intercesión, en esta etapa de la intercesión, dice Jesús: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche. Diga medianoche. Ok. La medianoche, significado de los momentos de oscuridad, de la hora crítica. Las personas que necesitan intercesión, la mayoría vienen a la hora crítica. Una persona necesita intercesión porque alguien está muriendo, alguien tuvo un accidente, hay intercesión. Alguien que lo van a deportar, hay que orar en intercesión. Alguien que, usted sabe, la hora difícil, un hijo que está en la cárcel, un hijo que está enfermo en el hospital, esa es la hora de la oscuridad. Y la mayoría de las personas por las cuales nosotros intercedemos son amigos de nosotros. Y dice ahí: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Entonces el impío tal vez es amigo de nosotros y queramos interceder por él, pero nuestro amigo, el que tiene los panes, es Dios. ¿Sí estamos? Entonces él tiene la respuesta. Nosotros no somos la respuesta para la persona. Nosotros solo somos un canal de bendición para esa persona. Amén. Y somos la conexión entre la persona que tiene la necesidad y el Señor. Entonces dice ahí que le dice: préstame 3 panes. Amén. Si usted necesita acceso al Padre, ahí está el primer pan. Si usted necesita a Jesús porque es nuestro sanador, ahí está el segundo pan. Si usted necesita enseñanza, está el Espíritu Santo, ahí está el tercer pan. Nosotros tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno tiene su función y tiene su necesidad en nuestra vida. Para nosotros llegar al Padre necesitamos a Jesús. ¿Estamos? Para poder hacer un milagro necesitamos el Espíritu Santo. Y tenemos acceso a esos 3 panes. Sabe que el pan es representante de hambre. Amén. Y nosotros tenemos el amigo que tiene los 3 panes. Y luego dice allí, amén, dice allí: y aquel responde desde adentro: no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos ya están acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darte algo por ser tu amigo, no obstante por su importunidad. Diga importunidad. Ok. El intercesor, yo sé que cuando nos meten a intercesión es porque amamos a esa persona que vamos a orar por. ¿Estamos? Pero el intercesor está siendo preparado para el tercer nivel. Y la intercesión es simplemente un entrenamiento en un campo amigable. Así como cuando un soldado va a pelear, no lo meten ya ahorita a la guerra. ¿Sí estamos? Lo empiezan a preparar con compañeros del army. ¿Estamos? Y luego juegan a la guerrita. Yo no sé si usted ha visto los entrenamientos, pero hacen equipo azul, equipo rojo. Y luego capturan a las personas y tienen que hacer estrategias de guerra y todo eso. Entonces la intercesión es un campo de entrenamiento, pero amigable. Y estamos peleando con Dios. Y cuando peleamos con Dios tenemos que desarrollar, yo le digo, desarrolla colmillo. Amén. ¿Qué significa eso? Dice ahí que por su importunidad. Y esa palabra, importunidad, quiere decir insistencia. Seguir, seguir, seguir. Porque usted sabe, tiene que saber y conocer que Dios se lo va a dar, que Dios se lo quiere dar, pero Dios quiere saber que usted es insistente, 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 insistente. La intercesión es insistir, insistir, insistir hasta que lo que se está en el mundo invisible se manifieste en el mundo visible.
Eso es la intercesión. Pero usted tiene que desarrollar fidelidad y desarrollar fe. Porque a todos se nos dio una medida de fe, pero nosotros somos responsables de que esa medida crezca. Cuando nosotros oramos por algo y lo obtenemos en 2-3 días, nuestra fe creció. ¿Sí o no? Pero luego tenemos otra necesidad y oramos 6 meses y a los 6 meses nos lo dan. ¿Qué pasa? Nuestra fe creció. Y vamos aprendiendo ciertas estrategias de oración. Amén. De cómo pedir, de cómo agradar a Dios. ¿Estamos? Y luego si nosotros estamos orando por algo y se tarda 2 años Dios, pero a los 2 años nos lo da, ¿qué pasa? Nuestra fe crece. Y aprendemos a ser insistentes con Dios, a no dejarlo. Amén. Y luego ahí dice, por su insistencia se lo dará. Yo os digo, ahí están los 3 niveles de oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahí están los 3 niveles. El pedir, dame Señor, es el nivel de oración de una persona a otra. Pero luego dice buscad, este es el nivel de la intercesión. Pero el otro dice llamad y se os abrirá. Llamad es desesperadamente tocar a la puerta hasta que te abran la puerta. Ese es el tercer nivel de oración. Amén. Pero antes de entrar al tercer nivel de oración, vamos a seguir allí. Dice: porque todo el que pide todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abre. 11. O suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan. Ahí estamos viendo que pone el ejemplo de un papá. Y dice vosotros, dice que es padre, le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Y se le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo piden. El segundo nivel de oración, que es la intercesión, requiere de la ayuda del Espíritu Santo. En la oración es su corazón y usted, su corazón hablando con Dios. Pero cuando usted va a entrar en el nivel de intercesión, usted no va a poder interceder sin el Espíritu Santo. De hecho, el libro de Romanos nos habla que el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña cómo interceder, porque ni siquiera sabemos cómo orar, dice la Biblia. La siguiente semana en nuestro programa, que vino aquí con un walker ese día domingo, ¿se acuerda? Y viene de repente, cayó bajo la presencia del Espíritu Santo, empezó a temblar aquí, tiró el walker y empezó a saltar para arriba y para abajo. Y me dijo el hermano Anselmo: wow, dice, pastora, me dijo, no es algo que me contaron, es algo que yo vi y lo palpé. El cristiano que vive de victoria en victoria se hace adicto a ver las victorias. Entonces tiene el deseo de orar, tiene el deseo de ayunar, tiene el deseo de guerrear, tiene el deseo de venir a la iglesia. Pero el cristiano aguado que solo pasa hablando y murmurando: ay, es que a mí nadie me quiere. La Fe y su Poder es un libro que enseña cómo tener acceso a los beneficios del reino de Dios, escrito por pastora profeta Marilia Balas. Ordenar su libro hoy, el costo es $17. Si quieres la predicación de hoy, contáctanos a 714-409-7467 o a topchurch300gmail.com o envía su pedido a Antorchas de Poder, P.O. Box 70396, Riverside, California 92513. El siguiente programa está patrocinado por los amigos y patrocinantes de Ministerios Antorchas de Poder.